yo últimamente digo siempre lo mismo, pero es mi primera inauguración y te ha tocado un poco a ti, ¿vale? La verdad es que es otra de estas sorpresas que hay en Urrucho, porque es la primera inauguración de una exposición de arte que vengo. Venía habiendo leído lo que me habían pasado en Cultura y estoy súper sorprendido, pero positivamente, la verdad. Hoy venimos a presentar una exposición de una artista nacida en Zumárraga, Egea Sormendi, que está casi más nerviosa que yo, pero que es una artista con mayúsculas, y también está con nosotros Iñaki Etxeberria, Aitor Etxeberria Azkenen, que es profesor en una escuela y maestro de alguna manera, ¿vale? La exposición estará abierta desde hoy hasta el día 21 por las tardes, eso es, con un horario de 5:30 a 8:30. Trata, por lo que he visto, y podréis ver aquí, diferentes zonas de Urrucho, de Zumárraga y de Legazpia. Hablaba un poco lo que es el título, Begirada Romantikoa, y es verdad. Lo que pasa es que trata zonas que todos conocemos, algunas un poco medio desarboladas, pero que con los colores y el sentimiento que traslada, pues la verdad es que a mí me ha gustado un montón. Yo lo digo, y de arte no sé nada, también lo confieso, ¿vale? Me llevaría a una casa, esa es la verdad. Sí, merece la pena, es un poco el mensaje de mi parte. Quiero agradecer también a María G, pues, el detalle de la exposición. Desde luego el trabajo que ha hecho está muy bien, y invitar a los urruchuarras y a los zumarragatarras del otro lado del río que, vamos, vengan, que no les va a defraudar para nada, ¿vale? Ella os dirá un poquito en qué consiste sus obras y, bueno, moriremos este día, ¿vale? Venga, ánimo. Pues nada, agradecer la oportunidad que me han dado para exponer los cuadros que, bueno, he pintado pues sobre 1 año y medio, alguno he puesto anterior, y pues las ganas de que, pues bueno, saldrían de un choco y poder enseñarlos a la gente, y de que la gente, pues bueno, si los puede ver y disfrutar, pues contenta. Bueno, erabiliden teknika ez dakit, erabiltzen dut lienzoak eta gero akrilikoakin egiten dut gehiena. Hobi bat da, eta, bueno, ipitana dago, aspalditik bakeriza margolariarekin egon nintzen, gero Begoña Diakezekin Zumarragako eskolan egon zanean, gero kursillo batzuk egin ditut, eta momentu honetan Aitor Etxeberria Urritxuko eskolan gaude eta postora.